Listo, ya empezó a grabar. Vamos a compartir pantalla. Muchachos, ¿cómo les fue con la tarea? Creo que bien. Bueno, cuéntenme. Estamos hablando de la máquina de movimiento de los Simpsons, ¿no? Correcto. Ah, para mí rompe la primera ley porque lo que hacía la máquina era ir más rápido, entonces para ir más rápido necesita más energía, pero entonces la máquina creaba energía de la nada para ir más rápido. Perfecto, Cristian. Muy bien, era una máquina de movimiento perfecto de clase 1. Porque viola la primera ley de la termodinámica, que es la creación de la energía de la nada. Muy bien, perfecto. Después de conocer las pautas, es fácil llegar a eso, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Sí, alguien escribió. Perfecto, entonces. Pues hoy, el tema de hoy, y hoy vamos a tratar de terminar ya la temática del curso, para que por lo menos para la próxima clase sean nada más ejercicios, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que son los procesos reversibles y los procesos irreversibles, ¿cierto? Entonces sigamos hablando de lo que es la segunda ley de la termodinámica. Recordemos que según el enunciado, si no estoy mal, de Kelvin Planck, establece que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Pero entonces nadie se pregunta si no se puede tener el 100%, ¿cuál es el límite? O sea, ¿cuál es la máxima eficiencia que yo puedo obtener? ¿No? ¿O nadie se lo ha preguntado? A veces. Muy bien. Entonces, para eso, ¿cierto? Para eso hay que tener en cuenta qué es un proceso reversible y qué es un proceso irreversible. Los procesos reversibles en realidad en la naturaleza no existen. Son solo idealizaciones de nuestra persona, de los procesos reales que en realidad ocurren. Un proceso reversible es, como su nombre lo dice, un proceso que siempre retornará a su condición inicial. Mientras que todos los procesos que ocurren en la naturaleza son procesos completamente irreversibles. Por ejemplo, un péndulo, imaginémonos un péndulo, ¿cierto? Un péndulo sin fricción, es decir, que no se vea afectado por la fricción de donde está agarrado, más la fricción del aire, ¿qué va a ocurrir con ese péndulo? Se devuelve Correcto, se devuelve, oscilará siempre a la misma altura. a la misma altura y en la misma amplitud.
Es decir, siempre irá y volverá a la misma posición. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque utiliza un principio de conservación de la energía. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, Perfecto. Bajo estas condiciones, acabamos de plantear un péndulo como un proceso reversible, es decir, un péndulo que conserva al 100% la energía. A eso se considera un proceso reversible, una idealización, ¿cierto? Ahora, si establecemos este mismo péndulo en la naturaleza, ¿qué va a ocurrir realmente? va a dejar de oscilar. Con el tiempo dejará de oscilar, demorará, pero con el tiempo va a dejar de oscilar. Esto es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque parte de la energía se va con el rozamiento en el punto de agarre y con el aire que lo rodea. Por eso se denomina proceso irreversible. Un proceso irreversible es aquel que no puede volver a su condición inicial a menos de que sea forzado. ¿Cómo así que a menos de que sea forzado? Que yo vuelva a coger el péndulo y le vuelva a dar otro impulso. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, Muy bien. Ahora, bajo este principio de la reversibilidad e irreversibilidad, ¿cierto? Se plantean dispositivos que producen trabajo. Estos procesos, considerándolos completamente reversibles, logran entregar el máximo trabajo. ¿Por qué? Porque al no haber fricción, toda la energía se puede establecer a través del sistema y los dispositivos que consumen trabajo consumen el mínimo trabajo cuando se usa. Entonces, estableciendo los procesos como reversibles en vez de irreversibles, se puede establecer un límite. Entonces, el concepto de un proceso reversible conduce a la definición de la eficiencia según la segunda ley para procesos reales, que es el grado de aproximación a un proceso reversible correspondiente. Es decir, ya teníamos una eficiencia, ahora podemos plantear una eficiencia de segunda ley que nos establece un límite. Es decir, el límite máximo a lo que podría llegar esa máquina térmica si se considerase completamente reversible. ¿Listo? Hola. sí. Muy bien. Entonces, para hablar de las reversibilidades e irreversibilidades, tenemos que hablar del señor Carnot y su ciclo. Entonces, obviamente la eficiencia de un ciclo de una máquina térmica depende de cómo se ejecuten los elementos o los procesos que constituyen dentro del ciclo, ¿cierto? Entonces, el trabajo neto, y me permito leer estas cosas porque son muy puntuales, el trabajo neto y por lo tanto la eficiencia del ciclo se puede maximizar mediante procesos que requieran la mínima cantidad de trabajo y entregan la mayor cantidad posible, es decir, mediante procesos reversibles, que es de lo que acabamos de hablar. Todo esto lo planteó el señor Carnot, ¿cierto? Y influye dentro de los procesos de las máquinas térmicas y los refrigeradores y bombas de calor,
que funcionan bajo ciclos reversibles. Todo esto lo podemos establecer como un modelo límite, es decir, lo mejor que podemos obtener en ciertas condiciones. Ahora, todo esto, al señor Carnot se le ocurrió una máquina hipotética que fuese completamente reversible, a la que se denomina la máquina térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot. Y se llama máquina térmica de Carnot, la cual fue propuesta por el señor Sadi Carnot en 1824. Entonces, el ciclo se compone de 4 secciones, 4 procesos completamente reversibles, 2 isotérmicos, es decir, 2 procesos a temperatura constante, y 2 procesos adiabáticos, es decir, 2 procesos sin transferencia de calor, de los cuales vamos a hablar ahora mismo. ¿Cierto? Y para tener en cuenta de eso, o para poder explicarlo, primero tenemos que tener una consideración. Consideremos un sistema cerrado, ¿cierto? Un sistema cerrado en el cual está contenido un gas, ¿cierto? Y este sistema cerrado está en forma de cilindro émbolo, ¿cierto? Y está completamente aislado, y en la punta, en la parte superior, tiene una entrada que es capaz de volverse adiabática o dejar de ser adiabática. Es decir, tiene un aislante que se puede remover y se puede volver a poner. ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Bajo esta suposición, vamos a establecer lo que es el ciclo de Carnot. Entonces, el primer proceso de los 4 procesos consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 1 a un estado 2. Recuerden que un proceso es lo que genera un cambio de un estado a otro, ¿cierto? Entonces, el fluido de trabajo, llevar el fluido de trabajo de un estado inicial 1 a un estado final 2 mediante una expansión isotérmica reversible. Ese es el nombre que recibe este proceso. Expansión isotérmica reversible. ¿Listo? Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La fuente de energía está a una temperatura TH y nuestro fluido de trabajo se encuentra a una temperatura pH. En el momento en el que el gas se empieza a expandir, ¿cierto? Por efectos de la temperatura va a empezar a disminuir. En el momento en el que empiece a disminuir, así sea 1 grado, se va a empezar a transferir calor desde la fuente de energía TH a una razón de QH. O sea, a una razón de calor de alta. De tal forma de que la temperatura se va a mantener siempre constante. ¿Cierto? Hola. Hola. Sí, profe, así es. Perfecto. Entonces, como la temperatura siempre se va a mantener constante, ¿cierto? Va a haber una expansión a una temperatura constante, o sea, una expansión isotérmica
¿cierto? Que va a llevar el émbolo desde una posición 1 hacia una posición 2. En eso consiste la expansión isotérmica reversible. Una expansión que se da siempre a temperatura constante. ¿Listo? Sí. Muy bien. Ese es el proceso 1, que lleva desde un estado inicial 1 a un estado inicial 2. Proceso 1, estado de 1 a 2. ¿Listo? Sí, profe. Entonces continuamos al proceso 2. El segundo proceso consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 2 a un estado 3 mediante una expansión adiabática reversible. ¿Qué ocurrió aquí? Al cilindro émbolo se selló con un aislamiento de tal forma de que dejó de transferirse calor QH. Pero por efectos de la temperatura, el fluido se sigue expandiendo. Consecuencia de que el fluido se siga expandiendo, la temperatura tiene que Bajar. la temperatura tiene que bajar. Entonces, de un estado 2 a un estado 3, la temperatura pasa a ser la temperatura de alta a la temperatura de baja. O sea, TDH pasa a ser TDL. ¿Por qué? Porque se expandió y la temperatura ha disminuido. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dentro de los procesos 1 y 2, estos dos procesos han producido potencia. ¿Por qué? Porque ha habido una expansión del émbolo. Ha habido un desplazamiento de la frontera. Este desplazamiento de la frontera ha generado potencia o trabajo. ¿Listo? O sea, este además de que se expande, disminuye la temperatura que con la diferencia del proceso 1 a 2. Correcto. El proceso 1 y el proceso 2 han generado potencia. ¿Listo? Ahora pasamos al proceso número 3. El proceso número 3 consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 3 a un estado 4. El fluido, y se denomina compresión isotérmica reversible. El fluido se ha expandido lo máximo que ha podido, ¿cierto? Y ahora, en vez de generar potencia, un elemento externo le añade potencia. Y quitamos el aislante, de tal forma de que se permita la transferencia de calor. ¿Qué va a ocurrir en el momento en el que yo empiece a comprimir ese gas? ¿Qué pasa cuando comprimimos un gas?
Si cuando se expande se enfría, cuando se comprime, ¿qué pasa? Pues se aumenta. La temperatura aumenta, ¿cierto? Si comprimimos el gas, la temperatura va a tender a aumentarse. Sin embargo, como el sistema está expuesto a la transferencia de calor, en el momento en el que yo inicie la compresión, un mínimo aumento de la temperatura generará una transferencia de calor hacia el sumidero de energía a una razón Q sub L. Es decir, que durante la compresión del estado 3 al estado 4 va a ser una compresión siempre a la misma temperatura. O sea, una compresión isotérmica. ¿Listo? Sí, bro. Perfecto. Y finalmente, el cuarto proceso se denomina compresión adiabática reversible. Consiste en llevar el fluido de trabajo de un estado 4 a un estado inicial 1. ¿Por qué un estado inicial? Porque estamos hablando de un ciclo. Los ciclos, el punto de finalización es el mismo punto de partida. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se logra este estado? Se vuelve a sellar el sistema con un aislamiento y se sigue comprimiendo nuestro gas. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La temperatura aumenta. La temperatura aumenta nuevamente hasta llegar a la temperatura de alta. Y a partir de aquí, el ciclo se repite constantemente. Eso se denomina un ciclo de Carnot y es completamente reversible. ¿Por qué? Porque el trabajo producido es exactamente el mismo trabajo consumido. Aquí podemos ver un diagrama del ciclo de Carnot expresado dentro de un diagrama PV. Dibújenlo, tenganlo ahí. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo? ¿Qué preguntó? No pregunté nada. Te estoy diciendo que este es el diagrama en un cómo se expresa el diagrama del ciclo de Carnot en un diagrama PV Ah, ok, ok. para que lo copien. Listo. Todo lo que acabo de decir, esta es la forma gráfica de representar.
¿Listo? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Carnot, al establecer su máquina térmica, estableció ciertos principios, ¿cierto? Estableció unos cuantos principios, principalmente dos, que permiten realizar ciertos cálculos y cierta comprensión de cómo funciona una máquina térmica. El primer principio que establece es que la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los dos mismos depósitos. Es decir, una máquina que opere a un depósito, entre un depósito de alta temperatura y un depósito de baja temperatura, ¿cierto? Una máquina térmica irreversible, su eficiencia siempre va a ser menor que una máquina térmica completamente reversible operando al mismo TH y mismo TL. Y el segundo principio es que las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. O sea, dos máquinas térmicas completamente reversibles que operen utilizando los mismos depósitos de energía van a tener exactamente la misma eficiencia. Y este principio, bajo ciertas condiciones, permite deducir esta relación, que para una máquina térmica completamente reversible, QH sobre QL es igual a TH sobre TL. Perfecto. Supongo que ya podemos continuar. Entonces, bajo esta premisa,
de que la relación de los calores es igual a la relación de las temperaturas para una máquina térmica completamente reversible, ¿cierto? Ojo, ojo con eso, ¿cierto? Se pueden establecer ciertas relaciones y es que la hipotética máquina térmica de Carnot que opera en un ciclo reversible de Carnot se llama máquina térmica de Carnot. Esta máquina térmica, ¿cierto? O la eficiencia de cualquier máquina térmica ya la definimos anteriormente de esta forma. Ahora, bajo la suposición de que QH sobre QL es igual a TDH sobre TDL, para un proceso completamente reversible, la eficiencia se puede expresar de esta forma. Y así se define la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica que opera entre dos depósitos de energía térmica. La temperatura debe ser en Kelvin, ¿no? Correcto, te me adelantaste a eso, pero bueno. Las relaciones de temperaturas, ¿cierto? Deben ser en Kelvin para poder mantener las condiciones. Tienen que ser temperaturas absolutas. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos un depósito de alta temperatura que se encuentra a 1000 Kelvin y un depósito de baja temperatura que se encuentra a 300 Kelvin. Tenemos tres máquinas térmicas. Tenemos una máquina térmica reversible, una máquina térmica irreversible y una máquina térmica imposible. ¿Alguien me puede dar las razones de por qué se nombran cada una así? La primera, porque se basa en la fórmula que acaba de dar de 1 menos la temperatura baja sobre la temperatura alta, el cual Esa es la eficiencia de Carnot, ¿cierto? da 30, entonces se le resta y queda en 70. La máquina irreversible es porque su eficiencia es menor que a la máquina reversible. Correcto. Y la máquina imposible, pues primero está fuera de la fórmula. No, no hablemos de fórmula. No está fuera de la fórmula. Eso tiene una razón de ser. No será porque, o sea, dice que la eficiencia es del 80% Ajá. y no concuerda, ya que el residuo es de 30 grados Kelvin. No. ¿No Según rompería lo que con una ley? en teoría no rompe con ninguna ley. Porque no cumple que es el 100%.
Póngale lógica. Si hablamos de que la eficiencia reversible, o sea, la eficiencia de Carnot, es la máxima eficiencia posible que puede tener una máquina térmica, y la máquina térmica reversible, el mismo enunciado nos dice, o el mismo dibujo nos dice que es del 70%, y después la máquina térmica imposible nos dice que es del 80%, pero sabemos que la de la reversible es la máxima posible. No puede haber una por encima de la máxima posible. ¿O sí? No. Por lo tanto, es imposible que esa máquina exista bajo esos dos depósitos de alta y de baja temperatura. Esa es la lógica. Fuera de fórmula, fuera de lo que sea, la lógica. Para una máquina reversible, su eficiencia es la máxima eficiencia posible. Cualquier eficiencia por encima de esa es una máquina térmica imposible de lograr. Ya. ¿Es claro el ejemplo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a realizar este pequeño ejercicio. Denme un momento. Todavía me estoy acomodando. Estoy prendiendo aquí la tablet. Si ella reaccionara sería bellísimo. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a leer el enunciado. Una máquina térmica de Carnot, como la mostrada en la figura 648, esta que está aquí, recibe 500 kilojoule de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados centígrados. Entonces, sabemos que la máquina recibe 500 kilojoule, o sea, U sub H, no, este es sin punto porque está en joule, es igual a 500 kilojoule por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados centígrados. Temperatura de alta es igual a 652 grados centígrados. Y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados centígrados. TL 30 grados centígrados. Determine A, la eficiencia térmica de esta máquina,
y ve la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero, o sea, Q sub L. Muy bien. Entonces, tenemos una máquina térmica de Carnot que trabaja bajo, bajo los depósitos de temperatura de 652 grados centígrados y 30 grados centígrados. Y estos depósitos transfieren calor. El depósito de alta transfiere calor de alta a 500 kilojoules. Ustedes nos están pidiendo cuál es la eficiencia y cuánto es el calor rechazado. ¿Listo? Sí. Muy bien, entonces empecemos con la eficiencia. Sabemos que la eficiencia para una máquina de Carnot es equivalente a la relación de sus temperaturas. Ojo, estas temperaturas tienen que estar en Kelvin, o sea que la eficiencia de Carnot es 1 menos 30 más 273 y eso nos da en Kelvin, y 652 más 273 y eso nos da en Kelvin. Kelvin con Kelvin se va. ¿Cuánto nos da la eficiencia de Carnot? 0.6724. 0.6724, o sea, 67.24%. Bien. ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora, la segunda parte, que es el cálculo del Q sub L, hay que utilizar la analogía que nos expresa Carnot. Y es que para una máquina reversible, Q sub H sobre Q sub L es igual a TH sobre TL. Para una máquina reversible, ojo, si esta máquina no es reversible, esta relación no se puede usar, ¿cierto? Entonces, si despejamos Q sub L, tenemos que Q sub L es igual a Q sub H por T sub L sobre T sub H. ¿Cuánto nos da Q sub L? $163.78. ¿Pasaste las temperaturas a Kelvin? Sí. Perfecto. 173.78 kilojoules. Y listo. Fácil, ¿no?
Claro, profe. Copien el ejercicio y me avisan para continuar. Ya, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, ¿cierto? La eficiencia de Carnot nos permite hablar más en forma de lo que es la calidad de la energía. Habíamos definido anteriormente que la calidad de la energía nos permite establecer cuánta energía podemos extraer, ¿cierto? Dependiendo de la temperatura a la que se encuentren nuestros depósitos de energía. ¿Listo? Entonces, esta gráfica que tenemos aquí, ¿cierto? Nos permite expresar para el ejercicio anterior, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo elevo o cambio la temperatura del depósito de alta temperatura? ¿Cuánta energía puedo aprovechar a medida que yo aumento la temperatura del depósito de alta temperatura? Si nos damos cuenta, tienen la misma relación y a medida de que yo aumento, ¿cierto? Aumento la temperatura del depósito de alta, puedo o tengo la capacidad de generar más potencia. ¿Por qué? Porque la energía tiene mayor calidad. ¿Listo? Tengo una pregunta. Sí. No se podría al revés. O sea,
al de baja temperatura, bajarle más la temperatura? De poder se puede. El problema es que disminuir temperatura puede llegar a ser incluso más costoso que mantener temperaturas altas. Ah, Porque la refrigeración es muy costosa. ¿Ya? sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Hablando de calidad de la energía, entonces ya podemos establecer ciertas preferencias de la energía. Por ejemplo, el trabajo como forma de energía es la más valiosa de todas porque es la única que se puede transformar al 100% en calor. Pero no todo el calor se puede convertir en trabajo y no es muy fácil transformar todo el calor, pues transformar el calor dicho a trabajo. Porque para transformar el calor a trabajo hay que utilizar una máquina térmica. ¿Ya? Ahora, veamos cómo entender la parte de la calidad de la energía. De manera simple. Imaginémonos que tenemos dos estudiantes, uno se llama Andy y otro se llama Wendy. Andy tiene 10 amigos, pero esos 10 amigos, el día que ella se enfermó, que le dio no coronavirus, una enfermedad grave pero no contagiosa, ni uno fue a visitarla. Ni uno. Wendy tiene 2 amigos y le dio la misma enfermedad que Andy y los 2 amigos estuvieron con ella durante toda la enfermedad. ¿Quién tiene mejores amigos? ¿Andy o Wendy? El segundo. Muy bien. ¿Qué quiero llegar a esto? Que una unidad de energía de alta calidad puede ser más valiosa que incluso 3 unidades de energía de menor calidad. Es decir, no siempre cantidad es mejor que calidad. ¿Ya? ¿Estamos claros? Así es, siempre lo he dicho. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta la misma referencia, aquí se fue la misma diapositiva con otros datos, ¿vale? Se la borro después. Teniendo en cuenta la relación de Carnot, ¿cierto? También podemos hablar de un refrigerador de Carnot y una bomba de calor de Carnot. Un refrigerador o una bomba de calor que opera en un ciclo inverso de Carnot se llama refrigerador de Carnot o bomba de calor de Carnot. Y sus coeficientes de rendimiento o sus coeficientes de desempeño se pueden calcular a través de las relaciones de temperatura de sus depósitos de alta temperatura y baja temperatura de la siguiente manera, como se muestra aquí. Utilizando la misma relación de que Q sub H sobre Q sub L es igual a T sub H sobre T sub L.
Entonces, cuando ustedes les digan que hay un refrigerador de Carnot o una bomba de calor de Carnot, es porque son completamente reversibles. ¿Listo? Ah, no, listo. ¿Ya o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, como son bombas de Carnot y refrigeradores de Carnot, ¿cierto? Sí, dentro de una máquina térmica nos representaba la máxima eficiencia posible, ¿cierto? Dentro de un refrigerador y una bomba de calor nos representan los coeficientes de desempeño más altos que puede tener un refrigerador o una bomba de calor. O sea que cuando les digan calcule el máximo coeficiente de desempeño, estamos hablando del coeficiente de desempeño de Carnot para una bomba o un refrigerador. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, aquí nos quedan unos ejercicios. Chan, 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 chan. Vamos a dejarlos para la próxima clase porque ya la próxima clase
mejor dicho, ya con la temática teórica, acabamos de terminar la temática del curso. Entonces, para la próxima clase vamos a dejar estos ejercicios y les voy a pedir, ¿cierto? Les voy a pedir, aunque no la vamos a tratar numéricamente, les voy a pedir que investiguen acerca de qué es la entropía. Todo lo que puedan averiguar acerca de la entropía, que de eso vamos a hablar la próxima clase y vamos a ver unos videos que aclaran muchas cosas sobre eso y que les van a volar la cabeza. Van a hacerlos dudar de su existencia. Para eso no se necesita la entropía. ¿Cómo? Nada. Profe, yo le iba a preguntar, la próxima clase sería el otro lunes. Sí, porque el miércoles es el quiz. Ah, bueno. Ahora, bueno, este ejercicio es para que lo hagan ustedes. Para que lo intenten hacer. Ahora, yo quería hablar con ustedes. Como la próxima clase es el quiz y ya la de más arriba de este miércoles en 8 sería el examen, les propongo que adelantemos la última clase y no la demos el lunes, para que ese lunes festivo pues lo tengan libre, puedan levantarse tarde, como ustedes quieran. Porque recuerden que este lunes es festivo. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? No entendí. Ajá, adelantar la clase. Este lunes es festivo. O sea, adelantarla sería darla cuando. No sé, el viernes, el sábado. En mi caso, tengo el viernes libre todo el día. No sé los demás compañeros. Yo solamente ese día tengo problema de 9 a 11 y es porque tengo una clase. Del resto, a la hora que ustedes quieran. Yo después de 4, todo bien. Tengo clase hasta las 4. Bueno, a las 4 puede ser una opción. Sí. Los demás, Y la verdad es que sería mucho mejor que adelantara de lunes. Sí, Simplemente está bien. haríamos el examen el Las miércoles y 4 ya. está bien. sí. Ya sería solamente vernos para el parcial y así, todos tranquilos, ¿no? Sí. Profesor, ¿el viernes a qué hora? Después de las 4 o a las 4. Listo. Listo, ¿estamos todos de acuerdo? Viernes a las 4. Sí. Sí, profe. Muy bien, perfecto. El viernes a las 4, próxima clase. Es más, la voy a programar desde ya. Voy a dejar de compartir pantalla y de grabar.